Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Las ventanas pueden ser un espejo hacia el mundo exterior, o una puerta para algo que no debería estar ahí. Ana nunca creyó en lo paranormal. Pero después de lo que vivió en su nuevo departamento, nunca volvió a dormir con las cortinas abiertas. Esta es su historia. Ana se había mudado hacía poco. Vivía sola en un sexto piso. Sin balcones, sin escaleras de emergencia. Aquella noche, despertó con un extraño malestar. Algo no estaba bien. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana. Y lo vio. Un hombre. Alto, delgado, con una sonrisa torcida. Estaba de pie, del otro lado del vidrio. En el sexto piso. Ana ahogó un grito y cerró los ojos. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Cuando los abrió de nuevo. El hombre ya no estaba. A la mañana siguiente, Sofía se convenció de que había sido una pesadilla. Pero no pudo ignorar la sensación de haber sido observada. Se lo contó a sus amigos. Ellos rieron. Es el estrés de la mudanza, le dijeron. Has estado durmiendo poco, es normal que tengas alucinaciones. Para calmarla, dos de ellos, Daniel y Laura, decidieron quedarse con ella esa noche. Si ves algo, nos despertamos y lo enfrentamos juntos, dijo Daniel, bromeando. Pero esa noche, nadie iba a hacer bromas. El reloj marcó las 2:43 de la mañana cuando Sofía despertó de golpe. El aire estaba pesado. Algo se sentía mal. Miró a sus amigos. Laura dormía en el sillón. Daniel estaba en el suelo, dentro de su saco de dormir. Y entonces lo sintió. Esa presencia. Ese escalofrío en la nuca. Su mirada se desvió hacia la ventana, y su corazón casi se detuvo. Ahí estaba de nuevo. El hombre. Observándola con esa misma sonrisa. Pero esta vez, no estaba afuera. Estaba adentro. De pie. Junto a la cama. Ana abrió la boca para gritar, pero una mano helada le cubrió los labios. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. A su lado, Daniel y Laura dormían, completamente ajenos a lo que ocurría. O eso creyó. Porque entonces, en la oscuridad, Laura murmuró algo en sueños. 2 palabras. No mires. A la mañana siguiente, Daniel y Laura encontraron a Ana sentada en la cama. Pálida. Temblorosa. No dijo una palabra. Solo señaló la ventana. La cortina seguía cerrada. Pero en el cristal había una marca. La palma de una mano, presionada contra el vidrio. Desde el interior del departamento. Laura y Daniel sacaron a Ana del departamento lo más rápido que pudieron. Nadie regresó jamás a ese lugar. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, una nueva familia se mudó al departamento. Y en su primera noche, recibieron un mensaje de un número desconocido. No mires la ventana. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.